Bienvenidos a este tutorial, donde revisaremos las funciones lógicas para conteo, suma y promedio. Estas funciones en Excel se utilizan en la toma de decisiones. Nos permiten evaluar el cumplimiento de una condición y en base al resultado decidiremos si se debe ejecutar una determinada acción. Revisaremos las funciones: contar, sumar, promedio y sus variantes, punto sí y punto sí, punto conjunto. El uso de las funciones punto sí y punto sí, punto conjunto va a depender del número de criterios que se utilicen para evaluar la condición. A continuación, explicaré cada una. Función contar. Cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Esta función no utiliza criterios que condicionen el conteo. Es decir, únicamente cuenta los números que se presenten dentro del rango de celdas que se ingrese como argumento. Por ejemplo, se tiene una nómina de empleados que contiene información relacionada al empleado como código, nombre, edad, sexo, cargo y sueldo. Y al lado izquierdo tenemos una sección de estadísticas de conteo, donde el primer dato solicitado es recuperar el número total de empleados. Para este conteo no se especifica ningún criterio, solamente el conteo. Para resolver este requerimiento nos colocamos en la celda I5 y damos clic en Insertar función. Seleccionamos la categoría Estadísticas y escogemos la función Contar. Observarás que aparece la ventana de argumentos donde valor 1, valor 2 corresponden a las celdas que se tomarán en cuenta para el conteo. También se puede especificar el rango completo de celdas. Para esto, en valor 1, selecciona el rango de celdas desde A4 hasta A19, correspondiente a la columna Código de la nómina de empleados, y presiona Aceptar. Verás que como resultado nos devuelve 16, que corresponde al número total de empleados de la nómina. Función contar.sí. Esta función permite contar el número de celdas que cumplen únicamente un criterio. Siguiendo con nuestro ejemplo, en el reporte de estadísticas en la celda J4 se pide encontrar el número de empleados, pero que sean de sexo masculino, donde sexo masculino es un criterio que condiciona el conteo. Para ejecutar esta consulta nos ubicamos en la celda J5 y en Insertar función seleccionamos la función contar.sí. En la ventana de argumentos observarás que se presentan dos parámetros, rango y criterio. El parámetro rango representa al rango de celdas donde quiero que se realice la búsqueda. En nuestro caso seleccionamos desde D4 a D19 correspondiente a la columna sexo. Y en criterio ingresamos lo que se desea buscar, que en este caso es la palabra masculino. Finalmente, presiona Aceptar y observarás que nos devuelve que existen 6 empleados de sexo masculino. Función contar.sí.conjunto. Esta función permite realizar el conteo de celdas seleccionadas, basándose en varios criterios especificados. Por ejemplo, en el reporte de estadísticas en la celda K4 se pide encontrar el número de empleados de sexo masculino y que adicionalmente reciban un sueldo mayor a $500. Observarás que tienen dos criterios, que sea masculino y que el sueldo sea mayor a $500. Para ejecutar esta consulta nos ubicamos en la celda K5. Selecciona la función contar.sí.conjunto y en la ventana de argumentos se presentan inicialmente dos parámetros,
rango criterios 1 y criterio 1. ¿Qué significa? Que como mínimo se deberá ingresar un rango y un criterio. En rango seleccionamos el rango del primer criterio, que es el sexo, que va desde la celda D4 a D19. En criterio 1 ingresamos masculino. En rango criterios 2 seleccionamos el rango del segundo criterio, que sería F4 hasta F19, correspondiente al sueldo. Y finalmente, en criterio 2, ingresamos el criterio que sería mayor 500. Como no tenemos más criterios, presionamos aceptar. Como resultado, nos devolvió 5, que corresponde al número de personas que cumplen estas condiciones. Finalmente, recuerda que esta función te permite colocar hasta 127 pares de rangos y criterios. Función sumar. Permite sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres, pero que no se requieren de criterios que condicionen la suma. En nuestro ejemplo de estadísticas, en la celda I8 se pide calcular la remuneración total de los empleados y no se especifica criterio en particular. Para obtener el valor nos colocamos en la celda I9 y en insertar función seleccionamos la categoría matemáticas y trigonométricas y buscamos la función suma. En la ventana de argumentos, el parámetro número 1, número 2 corresponden a las celdas que se tomarán en cuenta para la suma. También se puede especificar el rango completo de celdas. Para esto, en número 1, selecciona el rango de celdas desde F4 a F19, correspondiente a la columna de sueldo. Verás que como resultado nos devuelve $19,350, que corresponde a la remuneración total de los empleados. Función sumar.si. Esta función permite sumar los valores de las celdas que coinciden con un criterio único. Por ejemplo, en el reporte de estadísticas en la celda J8 se pide encontrar la remuneración de los empleados, pero únicamente los que tengan como cargo contador. Para ejecutar esta consulta nos ubicamos en la celda J9 y en insertar función buscamos la función sumar.si. En la ventana de argumentos se presentan tres parámetros: rango, criterio y rango suma. El parámetro rango representa el rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. En este caso seleccionamos desde E4 hasta E19, correspondiente a la columna cargo. En criterio ingresamos el número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar, que para nuestro ejemplo es contador. Y finalmente, en rango suma, seleccionamos las celdas F4 hasta F19, que son las celdas reales que se sumarán. Presionamos aceptar y como resultado nos da $6,000, que corresponde a la remuneración total de los contadores. Función sumar.si.conjunto. Esta función sirve para sumar las celdas en función de varios criterios especificados. Por ejemplo, para la estadística de la celda K8, donde se solicita obtener la remuneración de los empleados con cargo de contador y que únicamente sean de sexo femenino, para obtener este valor nos ubicamos en la celda K9 y en insertar función selecciona la función sumar.si.conjunto. En la ventana de argumentos se presentan los parámetros rango suma, rango criterios 1 y criterio 1,
que significa que como mínimo se deberá ingresar un rango y un criterio para realizar la suma. En rango suma, seleccionamos el rango de celdas que se suman, que será desde F4 hasta F19, correspondiente al sueldo. En rango criterios 1 es el rango que se tomará en cuenta para aplicar el primer criterio, que será desde E4 hasta E19, correspondiente al cargo. En criterio 1 ingresamos contador. En rango criterios 2 seleccionamos el rango del segundo criterio, que sería desde D4 hasta D19, correspondiente al sexo. Y finalmente, en criterio 2, ingresamos femenino. Presionamos aceptar y como resultado nos devolvió $4,800, que corresponde a la remuneración total de las personas que cumplen estas condiciones. Función promedio. Devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, pero que no requieran de criterios, que condicionen su resultado. Por ejemplo, para obtener el promedio de edad de los empleados, nos colocamos en la celda I13 y en insertar función, seleccionamos la categoría Estadísticas y buscamos la función promedio. En la ventana de argumentos, el parámetro número 1, número 2 corresponden a las celdas que se tomarán en cuenta para el promedio. También se puede especificar el rango completo de celdas. Para esto, en número 1 selecciona el rango de celdas desde C4 hasta C19, correspondiente a la columna de edad. Verás que como resultado nos devuelve que el promedio de edad de los empleados es de 35 años. Función promedio.si. Esta función devuelve el promedio de las celdas de un rango que cumplen con un criterio único. Por ejemplo, en el reporte de estadísticas, en la celda J12, se pide encontrar el promedio de edad de los empleados, pero únicamente los de sexo masculino. Para ejecutar esta consulta, nos ubicamos en la celda J13. En insertar función, buscamos la función promedio.si. En la ventana de argumentos se presentan tres parámetros: rango, criterio y rango promedio. El parámetro rango representa el rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. En este caso seleccionamos desde D4 hasta D19, correspondiente a sexo. En criterio ingresamos masculino. Y finalmente en rango promedio seleccionamos las celdas C4 hasta C19, que son las celdas de las cuales se obtendrá el promedio. Presionamos aceptar y como resultado nos da 34 años, que corresponde a la media de edad de los empleados de sexo masculino. Función promedio.si.conjunto. Permite obtener el promedio o media aritmética de todas las celdas que cumplen múltiples criterios. Por ejemplo, para calcular el promedio de edad de los analistas y que sean de sexo femenino, nos ubicamos en la celda K13. En insertar función, busca la función promedio.si.conjunto. Y en la ventana de argumentos se presentan los parámetros: rango promedio, rango criterios 1 y criterio 1. En rango promedio seleccionamos el rango de celdas cuyo promedio se desea obtener, que será desde la C4 hasta la C19, correspondiente a la edad. En rango criterios 1 es el rango que se tomará en cuenta para aplicar el primer criterio, que será desde la celda E4 hasta E19, correspondiente al cargo. En criterio 1 ingresamos analista. En rango criterios 2 seleccionamos el rango del segundo criterio, que será
desde la D4 hasta la D19, correspondiente al sexo. Y finalmente en criterio 2 ingresamos femenino. Presionamos aceptar y como resultado nos devolvió 35 años.